o sea, raíz de P0 sobre PCC, lo reemplazo acá y lo reemplazo acá. ¿Eh? Y lo que hago es justamente esa raíz, como me queda acá arriba y acá abajo, divido numerador y denominador por I2Z y me va a quedar esta expresión. Un poquito más sencillo. Ahora sí, reemplazo I2Z como raíz de PC0 sobre PCC y todo este conjunto, toda esta expresión, me queda raíz de P0 por PCC. Finalmente, el rendimiento máximo, ahora sí estamos calculando el rendimiento máximo. Fíjense que el valor de rendimiento máximo depende del factor de potencia, depende de P sub 0 y depende de P sub C. ¿Eh? Fíjense que no depende de la corriente, el rendimiento máximo. Va a depender, ¿viste? De justamente el rendimiento máximo, no el rendimiento. El valor de rendimiento máximo, acuérdense que lo tengo cuando se igualan las pérdidas en el cobre con las pérdidas en el hierro. Y acá me voy a perder un cachito y le voy a dar una indicación una indicación en la cual no le digo que todo, pero la mayoría de la gente, una gran cantidad de gente, le pifia, se confunde. Dijimos que rendimiento máximo lo tenemos cuando las pérdidas en el hierro, las pérdidas en el cobre, se igualan las pérdidas en el hierro. Entonces muchos me dicen, pero ¿cómo? ¿Estas dos no son iguales en la situación de rendimiento máximo? Pregunto yo, ¿son iguales estas dos? Así sacamos un mito. Es una pregunta, por favor, ¿eh? Respondan, no importa si se equivocan, No, no son iguales. no son iguales, exactamente. Porque muchos confunden las pérdidas en el cobre con PCC. PCC es una pérdida en el cobre, pero es una pérdida en el cobre muy específica. ¿Qué pérdida en el cobre es esta? Referida a 75 grados, normalizada. Está bien, sacale 75 grados. PCC, ¿qué es? La carga nominal. Sí, señor, esto es para carga nominal. Y tiene un valor determinado, inamovible, obtenida de ensayo. Entonces, esta no es igual a esta. ¿Eh? Puede suceder, qué sé yo, bueno, llegado el caso, puede que se calcule que el transformador, muy raro, pero no imposible, que el transformador esté calculado para I2Z1 y bueno, pero digamos, estos son dos valores bien característicos sacados de los ensayos del transformador, del ensayo vacío y del ensayo de cortocircuito. Entonces, fíjense que el rendimiento máximo va a depender lisa y llanamente de esas potencias de pérdidas, ¿eh? Valores determinados, y del factor de potencia. Entonces, para el factor de potencia 1, o sea, resistivo, tengo el más alto de los rendimientos máximos. A medida que me voy alejando de carga resistiva, el valor máximo del rendimiento, no de la corriente, el factor de carga, sino el valor rendimiento ya en situación de máximo rendimiento, va a ir bajando. Obviamente, cuando tengamos un factor de potencia cero, o sea, una carga inductiva pura o capacitiva pura, voy a estar en la situación más baja de las curvas de rendimiento. Esta sería entonces la expresión del valor del rendimiento máximo. Esta es la expresión del factor de carga para el cual yo obtengo el rendimiento máximo para cualquier valor de factor de potencia. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Y ahora pasamos a lo que habíamos dicho anteriormente, lo que sería el rendimiento cíclico, que no es ni más ni menos que un rendimiento energético, un cociente, el cociente
de energías puestas de manifiesto en el transformador. O sea, el rendimiento cíclico va a ser, también se lo llama eta, va a ser el cociente de la energía que sale del transformador, o sea, que toma la carga, dividido en la energía que toma el transformador de la fuente. De la misma manera, ojo que acá no podemos hacer ninguna simplificación, como veremos adelante, porque, a ver, las energías, digamos, no podemos llevarlo al valor de potencia así directamente, ¿no? Pues energía no es ni más ni menos que potencia. Fíjense que la energía de pérdida es la integral de la potencia de pérdida por el diferencial de tiempo en el cual se lo está considerando. Entonces, directamente es rendimiento cíclico cociente de energía. Energía de salida sobre la energía de salida más la energía de pérdida. ¿eh? Y estas energías de pérdidas en el transformador estaban consideradas como la energía de pérdidas en el cobre y la energía de pérdidas en el hierro. Entonces, el rendimiento cíclico sería el cociente de la energía que toma la carga sobre la energía de la carga más la energía de pérdida del cobre más la energía en el hierro. ¿eh? Fíjense que para poder obtener el costo de operación de la máquina, en este caso del transformador, es necesario disponer de las potencias de pérdida de las distintas pérdidas, o sea, pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre, que considerando su tiempo de actuación obtendremos las energías correspondientes. ¿eh? A partir de ahí, entonces se puede llegar a calcular el costo de operación de dicha máquina. ¿eh? Eh, el rendimiento, cuando habíamos hablado de rendimiento de potencia, era la misma expresión y válida para cualquier estado de carga, pero en el caso del rendimiento cíclico, es valedero hablar de rendimiento cíclico cuando eh, en el mismo periodo, en el mismo intervalo de integración, se repiten las cargas. Si las cargas no son iguales, ¿eh? ya no tiene sentido de hablar de rendimiento cíclico. Es decir, por ejemplo, una instalación, eh, la energía que consume una ciudad en invierno es distinta a la energía que consume en verano. Entonces, hablar del rendimiento cíclico anual sería bastante problemático. Podemos hablar de un rendimiento en invierno y podemos hablar de un rendimiento cíclico en verano. Ahora, fíjense en que estos son los distintos, lo que se denominan curva de potencia en función del tiempo, normalmente llamadas curva de demanda. Lo van a ver, la van a utilizar, calculo, en proyectos, en centrales eléctricas, cuando tengan que, o en líneas de repente, pero más que nada en centrales. No, también en distribuciones, perdón, en línea o en distribuciones urbanas se lo ven bastante el tema de las curvas de demanda. Fíjense que esto es una demanda constante, o sea, la potencia que toma la carga P sub 2 es constante durante las 24 horas. ¿eh? En este caso, por ejemplo, el transformador, ¿eh? si este sería el factor de carga, qué sé yo, póngale que sea 0,9 la carga constante de un transformador, entonces el transformador conviene que el máximo rendimiento lo tenga a 0,9, porque sé que durante todo el día va a estar trabajando a ese estado de carga. Ahora un poquito se va dilucidando un poco lo que le había adelantado anteriormente. En este caso es una fábrica diurna. Fíjense que hasta las 6 de la mañana, mínima carga, que sería iluminación o alguna que otra cosa. A partir de las 6 de la mañana los muchachos empiezan a laburar y hasta las 19 horas o 16, 18 horas tenemos un máximo de potencia que se consume. Bueno, este estado, este factor de carga sería el para el cual tendría que calcularse el transformador que alimenta esta fábrica para obtener el máximo rendimiento.
En el caso de iluminación, es al revés, iluminación durante el día, ¿eh? Yo tengo mínimo estado de carga en cuanto a iluminación y yo prendo todas las luces ya de noche o a la madrugada, obviamente. Entonces, además, en estas curvas de demanda conviene utilizar las potencias en kilowatt y los tiempos en vez de segundo, minuto, conviene utilizar en horas para que los valores no sean tan grandes, no trabajar con millones, ¿eh? Y trabajar con valores de kilowatt, valores razonables, digamos, que se puedan trabajar fácilmente. ¿Eh? Esta sería una curva de carga, este, digamos, no típica, digamos, una curva de carga para un estudio de rendimiento cíclico. Qué sé yo, a lo mejor puede ser una curva de consumo de un barrio, en el cual a la mañana, fíjense, ya tenemos carga de iluminación, después empieza en ese barrio, empiezan las viejas empiezan a utilizar los hornos y los anafes eléctricos para el desayuno, las fábricas, los negocios empiezan a abrir, ¿eh? Y ya más o menos a tipo 19, 18, 19 horas tenemos el máximo de carga entre los que están merendando, entre los que están laburando, encienden toda la iluminación y empieza a caer ya para las 21 horas, empieza a caer toda la demanda hasta que llega al valor mínimo, que es lisa y llanamente iluminación del barrio. ¿Eh? Como para que ustedes tengan una idea de qué significa esto. Entonces, para estudiar esta curva de demanda, para estudiar, digamos, la energía que yo he... un segundito que mi perrita me está exigiendo apertura. Ahí está. La energía que se puso de manifiesto en un ciclo, diario de 0 a 24 horas, según esta curva de demanda. Si esta curva de demanda se repite al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, entonces ahí sí podemos llegar a hablar, podemos empezar a tener en cuenta lo que se denomina el rendimiento cíclico. Pero bueno, para eso tengo que calcular la energía consumida acá. Con esta curva es imposible así directamente porque encontrar la expresión de esta curva creo que nos llevaría años, ¿no? Pero fíjense, si esta curva, o sea, en la expresión que habíamos determinado de energía, como la potencia, en este caso energía de salida, potencia de salida, diferencial tela, integrándola de 0 a 24, en vez de hacer la integral, particionamos toda esta superficie que me estaría dando, toda esta superficie que me estaría dando la energía de salida en varios sectores de, de valores de potencia constante. Entonces podríamos pasar de la integral a una sumatoria verdaderamente de n rectángulos energéticos. Cada rectángulo, bueno, vamos a tener un rectángulo, digamos, genérico, dado cuya base va a ser el tiempo que ocupa ese rectángulo, por la altura, que sería la potencia que le corresponde a ese rectángulo. ¿Eh? En ese tiempo que estamos considerando delta T sub K, la potencia se mantiene constante, por eso lo consideramos rectángulo para que nos resulte mucho más sencillo de calcular. La condición es que, fíjense, este área, o sea, para determinar el rectángulo, este área que tengo fuera de la curva tiene que ser igual al área que está dentro de la curva, por debajo y por encima del valor de la potencia considerada de ese rectángulo. Entonces, suponemos que en delta T1 la potencia se mantiene en delta P1, en delta T2 se mantiene en delta P2,
en delta T3 de tiempo, se mantiene en delta P sub 3, y así sucesivamente hasta, en este caso, 5, para nosotros sería N. Acá se ha dividido en 5 rectángulos, en 5 sectores. ¿eh? Cuanto más rectángulos yo obtenga, cuanto más rectángulos, cuanto más sectores yo divida esta curva para análisis energético, más exacto y más me estaría aproximando al valor de esta integral. ¿Ok? Entonces, ahora bien, esto está dado para valores de potencias eh, absolutos, ¿no? O sea, esto estamos midiendo en kilowatt, los tiempos en hora. Pero fíjense, la potencia, podemos hacer algunas separaciones para poder trabajar con valores más conocidos. Entonces, fíjense, la potencia secundaria va a estar dada por la potencia activa, ¿no? Va a estar dada por la potencia aparente por el coseno phi secundario, coseno phi de la carga, perdón. Potencia aparente de la carga sería U2 por I2, coseno phi de la carga. Y esta potencia S2 está dada por la potencia nominal del transformador multiplicada por el factor de carga, que podía ser I2 o S2 por unidad. Obviamente multiplicada por coseno phi sub 2. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, finalmente me queda que en vez de colocar potencia activa, lo puedo colocar todo en función de qué? De elementos que yo ya conozco. La potencia aparente del transformador, nominal obviamente, el factor de carga, que eso lo puedo ir determinando, y los factores de potencia, obviamente, de la carga que yo estoy considerando. ¿Ok? De esa manera yo puedo obtener las siguientes energías. ¿eh? ¿A los efectos de qué? De llegar a utilizarla para la determinación del rendimiento energético, el rendimiento cíclico, perdón. Energía, la energía que toma la carga va a ser entonces, fíjense, con respecto a este ciclo, va a ser S2 sería la potencia, la potencia secundaria, S2 sería, realmente no es S2, perdón, acá sería SN esto. ¿eh? Acá lo tengo que cambiar. SN por delta I2K, o sea, por la sumatoria, perdón, de delta I2K, esto sería en valor por unidad, sería el factor de carga por unidad de un rectángulo genérico, por el coseno phi 2K correspondiente a ese rectángulo genérico, por el tiempo que me ocupa ese rectángulo. Si yo sumo cada uno de estos rectángulos entre 1 y n, y lo multiplico por la potencia nominal, acá lo tengo que cambiar, me va a dar la potencia total, perdón, la energía total que me consume la carga entre lo que sería 0 y las 24 horas, si es lo que yo estaría considerando. Pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre, ¿qué son? La R equivalente por por la corriente 2 al cuadrado, pero la R equivalente dijimos que eran las pérdidas por unidad, eran las pérdidas en cortocircuito, así que puedo colocar tranquilamente las pérdidas en cortocircuito afuera porque es constante esto, es una constante dada por el ensayo, y lo multiplico por la sumatoria de los rectángulos entre 1 y n conformado por la corriente I2K al cuadrado, pues estoy hablando de pérdidas en el cobre, por el tiempo que ocupa ese rectángulo. Entonces, estos van a ser rectángulos, no van a ser estos rectángulos, sino van a ser rectángulos cuya base es el delta de tiempo y su altura es
la corriente al cuadrado, la corriente correspondiente a ese rectángulo al cuadrado. De esa manera obtenemos la energía de pérdidas en el cobre. Y las pérdidas de energía por pérdidas en el hierro, la energía de pérdidas en el hierro va a estar dado por la sumatoria de las P sub 0 por el delta T K de cada una. Acuérdense que P sub 0 es constante, por lo tanto sale afuera de la sumatoria. O sea, en este caso, P sub 0 sería, realmente sería una curva, las pérdidas de la curva de energía, perdón, la curva de carga, de demanda de las pérdidas en vacío, sería una recta. ¿Por qué? Porque las pérdidas en vacío se mantienen constantes, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, sería la sumatoria, está bien, dividido en rectángulo, en principio. Cada rectángulo va a tener de altura P sub 0 y pueden ser todos rectángulos iguales. Por lo tanto, P sub 0 la saco afuera y me queda directamente P sub 0 por la sumatoria de los delta T sub K. Esto es el tiempo de conexión, ¿eh? Que puede ser 24 horas, puede ser que el transformador esté conectado 10 horas nada más, 20 horas. ¿Eh? A todo esto se lo llama tiempo de conexión. Entonces, las pérdidas en el hierro son las pérdidas, perdón, la energía de pérdidas en el hierro van a ser las pérdidas del hierro multiplicadas por el tiempo de conexión. Entonces, con todo esto, lo vuelco en la expresión de rendimiento y para un determinado ciclo de carga, yo puedo obtener el rendimiento energético, si y solo si esta curva de demanda se mantenga constante en el tiempo en el cual yo voy a considerar el rendimiento cíclico. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? De rendimiento cíclico, de rendimiento de lo que sea necesario para a los efectos de, en todo caso, salimos, hacemos un recreo y luego entramos con otro tema. Pero me gustaría cerrar el tema de rendimiento, a ver si quedó claro, tiene algunas dudas. Profe, Sí, a mí no me quedó claro una cosa, pero no de rendimiento cíclico, cuando vimos rendimiento, máximo rendimiento. a ver. Vio que en un momento explicó que el rendimiento máximo se da para un determinado estado de carga y después vimos que eso se daba cuando la potencia en el cobre No, se el igualaba. rendimiento máximo no es para, para ciertos valores de carga, es para un valor de estado, para un valor determinado de carga. O sea, para un transformador, el rendimiento máximo lo van a obtener para este estado de carga. ¿Eh? No significa que en algún otro estado de carga tengamos un máximo rendimiento. No. Rendimiento de máximo en cada transformador va a estar dado para un solo valor de carga, un cierto valor de corriente, un cierto valor de factor de carga. ¿Cuál Claro. es este? El I2Z. Sí, decime, No, continúa. quise decir eso, capaz me expliqué mal. Dale. Mm, Lo que no me quedó claro es cuando en un momento usted hizo la pregunta de Sí. si las pérdidas en el cobre eran lo mismo que las pérdidas en el cobre eran lo mismo que las PCC referidas a Ah, sí, 75 acá. grados. Acá. Cuando hablamos del rendimiento máximo, eh, a veces me han preguntado, pero ¿cómo? En el rendimiento máximo, no era que las pérdidas en vacío, porque lo calculaban, hacían cálculos y querían encontrar rendimiento máximo para algún otro estado de carga, para otro valor de pérdidas en el cobre. Le aparecía otro valor de pérdida del cobre. Y no es así. El rendimiento máximo se obtiene con las pérdidas, la potencia de pérdidas en vacío y las pérdidas de cortocircuito. O sea, las pérdidas, estas son pérdidas del cobre,
pero para el caso de corriente nominal. Obviamente, digamos, referida a 75 grados, pero eso no viene al caso ahora, digamos, para la explicación. Esta potencia, ¿yo cuándo la voy a obtener, esta PCC? Esta potencia es la pérdida en el cobre, pero lisa y llanamente para corriente nominal. ¿Eh? Es ¿Qué? un valor determinado de potencia. Entonces, por ahí me pregunta, pero ¿no era que el rendimiento máximo era cuando se igualaban la potencia de vacío con las pérdidas del cobre? Si tenemos acá las pérdidas las pérdidas nominales, pérdidas de cortocircuito, pérdidas de cobre nominales, no van a ser iguales esto. No tienen que ser iguales. Donde van a ser iguales es acá. Esta. Las pérdidas en el cobre, fíjate inclusive acá, mirá. Las pérdidas del cobre se van, a medida que va aumentando la corriente, va aumentando la pérdida en el cobre. Llega un punto en que la pérdida del cobre es igual a la pérdida en vacío. Fíjate que las pérdidas en el cobre nominales son estas. ¿Entienden la diferencia? ¿Eh? Yo quise, a lo mejor, no quise confundir, pero me quise meter en este tema porque más de una vez me lo han preguntado y no lo han entendido. Estas son las pérdidas a corriente nominal, las pérdidas en el ensayo en cortocircuito. Estas son las pérdidas del ensayo en vacío. ¿Eh? Entonces, para rendimiento máximo, las pérdidas en el cobre, que no son estas, se igualan las pérdidas de vacío. ¿Cuánto vale las pérdidas en el cobre? Y bueno, hay que calcularlo. Eh, Pero, eh, esto surge, prácticos momentos surge porque hoy el rendimiento máximo lo vamos a tener siempre para trabajando a corriente nominal. no, 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 no. ¿Ves? Ahí está el error. El rendimiento máximo surge cuando se igualan las pérdidas en el cobre con las pérdidas en el hierro. Para este valor de corriente, para este determinado valor de corriente. Fíjate que la corriente nominal la tengo por acá yo. Puede suceder en que en algún transformador el rendimiento máximo lo tenga para corriente nominal, pero no es lo normal. El rendimiento máximo lo tengo para este valor de corriente. ¿Cómo lo calculo este valor de corriente? Perdón, de factor de carga, ¿no? De corriente por unidad. Lo calculo de esta manera, como la raíz de P0 sobre PC, bueno, referida a 75 grados. Ok. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede para este valor de corriente? I2 eta, las pérdidas en el cobre, a ver si las pérdidas en el cobre van a ser igual a las pérdidas, acá lo tenemos, mirá, las pérdidas en el cobre, ¿ves? PCC por I2Z al cuadrado, son iguales a P0, lo pasamos al otro miembro. Pero la pérdida se calcula con I2 eta, PCC 75 están por unidad, esto es R equivalente, poner esto y poner R equivalente, no sé si, espera que voy a prender la cámara, a ver si se ve. Las pérdidas en el cobre es R equivalente por I2 al cuadrado. ¿Eh? No le pongo sub 2, ya sabemos cuando estamos trabajando con I2 es referida al secundario. Estas pérdidas para rendimiento máximo, las Puede pérdidas ser en el que no cobre llegamos, es igual a soy pérdidas sordo. en el hierro o como lo llamen pérdidas en vacío, lo mismo. Entonces, la R equivalente por I2 al cuadrado es igual a P0. En por unidad, trabajando en por unidad, esto es rendimiento máximo. Esta I2 al cuadrado realmente es I2 eta. Es el valor del factor de carga para máximo rendimiento. Este que te estaba mostrando acá. Este valor. ¿Sí? Si lo estamos trabajando en por unidad, tranquilamente podemos colocar
PQ, perdón, PCC, perdón, PCC, bueno, 75 grados por I2 eta cuadrado igual a P0. ¿Ok? La cuestión queda acá, despejando me queda que I2 eta cuadrado, perdón, I2 eta va a ser igual a la raíz de P0 sobre PCC. Bueno, 75 grados. ¿Ok? Este cociente es valedero tanto en por unidad como en valores absolutos. O sea, trabajar a P0 en por unidad y por unidad, trabajar P0 en watt y en watt es exactamente lo mismo. Es un cociente. ¿Eh? Ojo, no me pongan por unidad y uno en por unidad y el otro en watt, ¿no? O trabajan todos por unidad o trabajan todos en watt. Pero volviendo a lo que te decía anteriormente, ¿eh? Entonces, si bien en esta condición, ¿cómo son las pérdidas en el cobre y en las pérdidas en el hierro? Son iguales. Entonces, algunos me decían, pero ¿cómo? ¿Por qué pone P0 si estas dos son iguales? La raíz cuadrada de esto es P0, podríamos colocar P0 directamente. No, esta es PCC sacada del ensayo de cortocircuito, y esta es P0 sacada del ensayo vacío. Por más que la potencias de pérdidas en el cobre se igualaron a las pérdidas en el hierro para esa situación de máximo rendimiento. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que le quiero decir? Sí, ahora lo entendí, ¿O lo, profe. o lo- o lo compliqué? Yo lo que quise era justamente eh, sacarla de la situación que se nos da en todos los años, en que se confunden justamente con esta expresión. Dice, pero ¿cómo? Acá no, estos dos no tendrían que ser iguales. No, PCC es un valor y P0 son valores constantes para un determinado transformador. Para otro transformador tendrá otro valor. Obviamente, la I2Z también para un transformador tendrá un valor, para otro transformador tendrá otro. Es un valor determinado para el caso, para este transformador. Distinto al valor nominal. Puede tener valor nominal, llegado a algunos casos puede llegar a tenerlo. Lo usual es que no sean, esté alejado del valor de la corriente nominal o del factor de carga 1, el I2Z. Y bueno, y el valor como decíamos, el valor del rendimiento máximo depende sí del factor de potencia. Fíjense que para el factor de potencia 1, carga resistiva es el máximo rendimiento, el valor. La curva va a ser la más alta. Para factores de potencia menores, la curva va a ir bajando. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay Sí, otra pregunta, sí, perdón. respecto al gráfico que vi, no sé si es el anterior diapositivo. ¿Este? Sí, para calcular el rendimiento, espera. Sí, para calcular el rendimiento máximo siempre voy a tener un valor de PSC mayor a la potencia del... Ahora, no te entendí. Repetimos la pregunta, por favor. Siempre la potencia la PSC va a ser mayor a la potencia del hierro. Ah, eh, esta PCC, Sí, que en general es mayor. ¿eh? Puede suceder, no sé, a ver, Sergio, no sé si vos o Pablo, ustedes habrán visto algún transformador que se haya dimensionado para tener un máximo rendimiento a una corriente mayor que la nominal. Yo no lo recuerdo, yo no recuerdo haber visto algo parecido. No sé si ustedes vieron algo. No, no. En general, los rendimientos, ya te digo, un rendimiento eh, que este rendimiento máximo esté acá en 1, es para un transformador que esté conectado, no te digo todo el día, pero la mayor parte del día esté conectado y esté tomando la potencia nominal. Muy raro, muy raro. En general, el,
cuando ya esto lo van a estudiar ustedes, lo van a ver, inclusive lo van a practicar en los proyectos de a lo mejor de la urbana o de la central eléctrica, van a ver que los distintos estados de demanda que van a tener durante el día, bueno, para aquellos estados de demanda que tengan mayor, como vimos en el rendimiento energético, ¿no? Para aquellas demandas que tengan la máxima duración en el día, para ese valor de demanda es que se calcula el máximo rendimiento, a los efectos de erogar la menor cantidad de plata en pérdidas energéticas. Entonces, si vos me decís que un transformador va a estar trabajando seguramente, medio raro, pero a potencia nominal durante la mayor parte del día, y yo te digo que ese transformador lo van a dimensionar como para que las pérdidas, las PCC, sean iguales a las P0. ¿Para qué? Si P0 es igual a PCC, ¿cuánto vale I2Z? Uno. Bien, quiere decir que voy a obtener mi I2eta igual a 1. I2eta es acá, para corriente nominal. O sea que voy a tener mi máximo rendimiento para corriente nominal. Eso sería lo más plausible, lo más conveniente para ese caso. Es un caso muy particular. No es lo normal. Lo normal es que un transformador esté trabajando la mayor parte del día a un factor de carga menor que la unidad. Eh, ¿Podrá trabajar? Me podés preguntar, ¿podrá trabajar a un factor de carga mayor que la unidad? Sí, por supuesto, pero creo que por la norma, no sé si le permite trabajar un 10% o un 15% digamos, del tiempo, perdón, del valor de la potencia nominal, pero eso es por un corto tiempo. El mayor tiempo que va a estar trabajando ese transformador va a ser para una potencia menor que la nominal. ¿Cuánto? Y a lo mejor al 75% de la potencia nominal va a estar trabajando durante 18 horas, por decirte algo. Bueno, yo busco un transformador de esas características que tenga el máximo rendimiento a ese valor de estado de carga. No sé cuánto te había dicho, creo que 75% o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque conviene, digamos, desde el punto de vista económico. Tendrá que proveer la potencia nominal cuando la necesite, pero el estado de carga de máximo rendimiento lo tengo que tener para ese factor de carga en el cual la carga dure más tiempo o esté expuesta más tiempo durante el tiempo en el cual se está estudiando. Generalmente es un día, ¿no? Así que en 24 horas, si está conectado durante 18 horas a esa potencia, bueno, esa va a ser la potencia o el estado de carga para máximo rendimiento. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? No sé si se aclaró un poquito la cosa. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Yo diría son 40 a las 20:50, ¿le parece? Nos volvemos a ver.